Ya. Buenas tardes, qué pena con ustedes, hubo un problema con la conexión de internet. Nos encontramos acá en la sede ASCO Nacional, ya se solucionó. Voy a empezar desde cero para quienes acaban de llegar y podamos sintonizar. Pues la charla está dirigida a los docentes catedráticos y ocasionales en el marco de la movilización estudiantil. ¿Por qué? Pues porque son las personas que proceden a las universidades generalmente a hacer la suspensión de contratos o de vinculación laboral en este caso. Digamos que es una solicitud que nos hacían desde hace un par de meses o más al equipo jurídico de ASCU por parte de ASCU Nacional y era miremos una alternativa para que los docentes puedan estar tranquilos con respecto a sus ingresos, ¿no? Porque esto es algo que afecta el bolsillo. En esa medida pues planteamos dos estrategias, porque sabemos que hay universidades que aún no han realizado la suspensión de contratos o de vinculación laboral y hay universidades que sí lo han hecho. Entonces, la primera estrategia para aquellas universidades que no hayan suspendido la vinculación docente, que aún les siguen pagando a los docentes catedráticos y ocasionales, es la de presentar una carta. Esta carta la realizó el equipo jurídico y la idea es como decirle a las universidades, a los consejos superiores o académicos el motivo o digamos los derechos que violarían en el caso de que llegaran a tomar esa decisión. O sea, planteamos la posición de ASCU y cuáles son los derechos fundamentales que están en riesgo. Sabemos que esta semana es una semana que es bastante complicada, que se define en buena parte o gran medida el futuro de la movilización y se considera pertinente que lo mejor es radicarla lo antes posible para que tengan esos argumentos, tanto el Consejo Superior o el Consejo Académico, quien tome la decisión al momento de proferir estas resoluciones. Quizás con esto podamos evitar llegar a instancias jurídicas. Por otro lado, pues tenemos la propuesta para aquellas universidades que ya suspendieron la vinculación de los docentes catedráticos y ocasionales. ¿La propuesta cuál es? Presentar una tutela. Nosotros creemos que hay una cantidad de derechos fundamentales que se violan por este tipo de decisiones. Y aquí empezamos y les voy a esgrimir someramente cuáles son los derechos que se están, digamos, vulnerando y también les quiero hacer ver cómo o qué es importante tener en cuenta al momento de realizar los hechos de la tutela. Eh, Primero, pues nos basamos en el tema de la autonomía universitaria. Como bien es sabido y es algo que ASCU siempre ha defendido, la autonomía universitaria es necesaria, las universidades deben autodeterminarse, autorregularse, pero esta autonomía tiene un límite y digamos que esto ha sido objeto de estudio de las distintas cortes. Yo traigo a colación la sentencia de la Corte Constitucional en la que indica que a pesar de que hay una autonomía por parte de las universidades, tiene que haber un respeto a derechos fundamentales. Que nos pasamos a la otra diapositiva. Acá en la presentación yo tengo la sentencia C337 del 96. Acá en la segunda, después del primer punto seguido, dice: el límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido constitucional, que garantiza su protección, pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la normatividad constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que sí puedo autorregularse, no puedo violentar derechos fundamentales. Lo que está plasmado en la Constitución es el límite a la autonomía universitaria. Yo no puedo como docente, como rector o como consejo superior contradecir lo que dice la Constitución. En ese sentido también habla la sentencia T068 del 2012 y yo en la carta se encuentra, eso se ha enviado al correo de las sesionales, la pueden mirar con mayor atención, dice: las instituciones educativas deben respetar los valores y principios consagrados en la Constitución, así como respetar y garantizar los derechos fundamentales. Es decir, que nosotros en esta argumentación no nos estamos saliendo de los fundamentales, pero es acá, usted está hablando de un derecho fundamental, de un derecho que es el derecho al trabajo, que aparte de ser fundamental, tiene especial protección del Estado, o sea que no estamos ante cualquier derecho y esa decisión afecta este derecho. Ya les voy a decir por qué. El primer derecho que nosotros estamos abogando en esta tutela y también en la misma carta es el derecho al trabajo en condiciones dignas. Es un derecho fundamental, artículo 25 de la Constitución Política. ¿Y por qué lo decimos? Sabemos, y es una lucha histórica de ASCU, que los docentes catedráticos y ocasionales están mal contratados. ¿Por qué? Porque si bien la ley 30 del 92 contempla la figura de esta contratación temporal, los contempla como servidores públicos,
digamos, está estipulado para que sean periodos inferiores a un año. Es decir, yo contrato a X profesor, a Camilo, y a Camilo lo voy a contratar porque necesito cubrir acá a un profesor de planta que se fue licenciado, se pensionó por un año. Si a Camilo lo quiero seguir contratando, pues debo abrir un concurso público de méritos y vincularlo, porque así lo dice la Constitución. Todas las personas que trabajan en el Estado deben ser vinculadas bajo concurso público de méritos. Pero ya sabemos lo que ha sucedido históricamente en las universidades. Tenemos profesores que tienen más de 20 años como ocasionales, que tienen más de 15 años como catedráticos, y es un absurdo, ¿no? Porque sabemos que la contratación en algunas llega a ser 4 meses, un semestre, 4 meses otro, y los otros 4 meses, pues la persona está vinculada. Y digamos en la carta, y tanto en la tutela, yo cito la C006 del 96, no para hacer énfasis, porque no hay que dibujar el objetivo de la tutela, pero sí para hacer un hincapié en que, oye, estamos hablando de una figura que está siendo subutilizada, sobreutilizada, mal utilizada, o un abuso de la figura. Entonces hacemos énfasis en eso. Ya sabemos que están mal contratados, que se puede igualar esto a lo que llama la doctrina internacional del derecho laboral, contrato basura, literalmente. Y aparte de esto, también se tiene otra inestabilidad, porque ni siquiera ese periodo de tiempo que dice la resolución que te vincula o el contrato que firmas te lo están respetando. Y la universidad toma una decisión unilateralmente, siendo que los docentes catedráticos y ocasionales son la mayoría. En esta medida, eso te genera, yo sé que todos los docentes están en ese problema, una zozobra. No sabes con qué ingreso vas a contar, no sabes si tienes trabajo mañana, no sabes si vas a pasar el fin de año con ingresos. Digamos que eso viola tu dignidad como trabajador, no pierdes la dignidad por firmar este tipo de contratos, y por eso hablamos de es una violación al derecho al trabajo, porque todos tenemos derecho al trabajo, ¿no? Es un poco lo que hacemos énfasis. Seguido, sabemos, y es algo súper que se me pasaba a decir, pero tengámoslo en cuenta, ¿no? Van a decir, no, pero es que yo no soy un trabajador particular, yo no firmo un contrato de trabajo, a mí no me rige el código sustantivo del trabajo, yo no soy un empleado de planta. Y espérense, o sea, yo por eso me refiero a la Constitución, porque la Constitución aplica a todas las personas que habitan en el país, ¿ya? No importa el tipo de contrato que tú firmes. Y por eso el derecho al trabajo es para todos y todas. En este caso, pues yo también, digamos, toco en esta carta, una tutela, los principios constitucionales. El principio constitucional a la estabilidad laboral, el principio constitucional al mínimo vital. Pues ya hablábamos en lo anterior de lo que era la inestabilidad laboral en la que se encuentran este tipo de profesores contratados, perdón, por este tipo de contratos, y el mínimo vital. Acá, pues hay que hacer claro, hay docentes que si bien tienen otro ingreso, sigue siendo desde la universidad un ingreso necesario para cubrir sus gastos. Por eso es importante decirlo, si yo así tenga otro contrato, también debes presentar la tutela, así de clase con otras universidades. En ese caso, cualquier docente tiene derecho a que se respete su mínimo vital. Si suspenden los contratos, ¿de qué van a ir ustedes? ¿Quién va a pagar sus cuentas? ¿Quién va a pagar el colegio de los hijos? Si usted tiene un familiar enfermo, si usted está enfermo, ¿quién lo va a cubrir? Entonces digamos que estos principios aplican en este caso y para todos y todas. Camilo, o sea, la otra. Otro derecho fundamental que considero se viola en este caso en las universidades, que sé que ya han empezado a hacer esta suspensión, es el derecho a la igualdad. Yo ahí coloco tres comparaciones, ¿no? Ocasionales y catedráticos, docentes de planta, personal administrativo. Ahí me faltó otro círculo de directivos, ¿no? ¿Quiénes son la mayoría de las universidades? Los docentes catedráticos y ocasionales. Yo creo que la tabla de inversión va a un 80, 20, 90 días, dependiendo de la universidad, pero en su mayoría los docentes están contratados bajo la figura ocasional y catedrática. La minoría es de planta y aparte está el personal administrativo. ¿Por qué al eslabón más débil de la cadena, que son los docentes catedráticos y ocasionales? Débil no porque sean minorías, tengan en cuenta que ya lo dije, son mayoría. Débil porque tienen una figura que es temporal y que no les da una estabilidad dentro de la universidad y que dependen del rector de turno, del político de turno.
¿por qué a ellos sí se les suspende y a los otros no? Y aquí voy un poco, y ahí sí les pido ayuda a los docentes que revisen el estatuto docente de su respectiva universidad. Porque la ley 30 consagra que la actividad docente, y de hecho los mismos estatutos, los estatutos de la universidad, no es solo dictar la cátedra, no. La actividad docente envuelve investigación, extensión, servicio social, preparación, ¿sí? Entonces no pueden decir que porque los estudiantes no están, no hay nada que hacer, ¿no? Por eso los de planta siguen y yo puedo seguir investigando, yo puedo seguir prestando otro servicio al interior de la universidad. No implica que porque no esté dando clases no tenga ninguna funcionalidad en la universidad, ¿no? ¿Qué más esencial en una universidad pues que un docente? Y uno se pregunta, hombre, pues si hay paro estudiantil y no se pueden estar docentes catedráticos y ocasionales porque en algunas está el personal administrativo. Porque está el mismo rector, ¿no? Pues suspéndase todo y la universidad se paró completa. ¿Por qué unos sí y otros no? Y yo no creo que haya una forma, más allá de cualquier argumento en el derecho administrativo, de justificar este trato desigual. También, y creo que este es el argumento más fuerte de la tutela, es el debido proceso. Porque digamos que recién empezamos a investigar este tema con el equipo jurídico, hay un vacío grande, ¿no? Ya sabemos que estas figuras de contratación son sui generis, jurisprudencia no hay mucho. Creo que el gran adelanto jurisprudencial que tenemos es el de la Universidad de Antioquia con el tema de que los docentes catedráticos y ocasionales tienen derecho a negociar colectivamente. Pero tal como pasó allí, fue en muchas otras universidades. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Es que hasta que no haya una sentencia que me diga a mí cómo negociar, o hasta que no haya una sentencia que me diga a mí que les debo pagar, o si no hay una norma que me diga a mí que les debo pagar así haya paro estudiantil, sí, las universidades juegan un poco a dilatar lo que no tiene ninguna justificación. Nosotros no encontramos una norma o algo que aplicara para este caso. Y en ese sentido, pues citamos, buscamos el Código Disciplinario Único, artículo 157. Ahí dice cuándo procede la suspensión de una vinculación laboral de un empleado. Y pues les hago la pregunta a quienes están conectados. ¿Algunos de ustedes tienen un proceso disciplinario? ¿Los están investigando? Porque esa es la única causal, si lo considera la Oficina de Control Interno Disciplinario, para suspender un contrato, dependiendo del tipo de falta. Y aquí ninguno ha incurrido en una causal de la que establece el Código Disciplinario Único. Entonces, ¿por qué van a suspender el contrato? Segundo, el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues por analogía, vámonos a las normas del derecho laboral, ¿no? Ustedes son trabajadores también. Porque les establece unas causales tácitas claras de cuándo se suspende el contrato. Y no en ninguna se acepta que por el cese de actividades, por las manifestaciones, sea una causal valedera para suspender el contrato. De hecho, la jurisprudencia para los trabajadores del sector particular y los empleados públicos y trabajadores oficiales es de que no se acepta como justa causa las manifestaciones pacíficas. Entonces no hay ningún lugar para que este tipo de jurisprudencia no aplique a los catedráticos y ocasionales, son trabajadores también, pero pues ya sabemos, los rectores quieren que les digan exactamente eso, un texto que les diga qué es lo que tienen que hacer. Nosotros consideramos que es un argumento fuerte. Y segundo, les solicitaría que revisen sus estatutos docentes. Yo he podido ver estatutos de varias universidades y claramente no se establece como una causal de suspensión esta que se está alegando, que es el tema del paro estudiantil. Solo la establece, igual que en el Código Disciplinario Único, en el marco de un proceso disciplinario. Yo creo que este argumento es del más fuerte que tenemos y más porque, lo dije, son mayoría. O sea, a algunos de ustedes como docentes les han consultado si esta decisión de suspender la vinculación laboral no se ha hecho. Y son la mayoría, o sea, aquí se ve una cantidad digamos, abusos por parte de las universidades en el marco de su autonomía universitaria para violentar estos derechos. Por otro lado, ¿puedes pasar la siguiente? Nosotros también estamos tutelando el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque lo que he visto, creo que fue en la Universidad de Sucre, es que suspendieron y no les están cotizando salud y pensión, lo cual es grave porque la misma Corte Constitucional, el Consejo de Estado, diferentes entidades han aceptado jurisprudencialmente, como línea jurisprudencial, que así proceda la suspensión del contrato porque el trabajador incurrió en una causal, no se puede suspender la cotización a la seguridad social porque es desproteger al trabajador en su salud.
esta sentencia que está ahí mostrando la pantalla, digamos, lo resume, si quieren la leo para que lo puedan comprender. Lo único que se interrumpe es la obligación de prestar el servicio cuando proceda la suspensión y el pago del salario. Luego se mantiene la prestación de la seguridad social. Es decir, que durante la suspensión hay que responder por la atención a la salud de los trabajadores. Creo que los rectores o las universidades que han tomado esa decisión ni siquiera se han molestado por mirar qué dice la norma o la jurisprudencia al respecto. Tienen a los profesores, no importa su situación, sin seguridad social, ¿no? Entonces, creo que eso también es otro argumento de peso en la tutela. Aparte, pues vamos a solicitar una medida provisional y aquí pues hago énfasis en que la tutela debe ser presentada individualmente. No es que la vamos a hacer a nombre de ASCU, no, ni a nombre del presidente de la Nacional, del presidente de ASCU Nacional, no. Tiene que presentarla cada trabajador, profesor y profesora. ¿Por qué? Porque cada quien tiene unas peculiaridades que pueden hacer que unas tutelas prosperen o no. Bien sabemos en este trasegar con los juzgados que últimamente, ¿no? Pues la tendencia es a tutelar a aquellas personas que estén muy enfermas, muy graves, o sea, son los casos más extremos. No tienden a tutelar a una persona pues, que está en condiciones de salud normales, ¿sí? O no está en un riesgo tan grave. Pero pues yo no sé qué más un riesgo que no tener plata, ¿no? O ingresos mensuales. Pero digamos que en esa medida debe ser presentado individualmente, cada quien explicando su situación particular. Por ejemplo, yo mantengo a hijos menores de edad, yo mantengo a mi mamá que está enferma, yo estoy enfermo, mantengo un familiar discapacitado, yo necesito recibir tratamiento, estoy embarazada, soy prepensionado, digamos que soy como esas condiciones de debilidad manifiesta, que en el caso que un profesor las tenga, creo que esas son las tutelas más viables o posibles de ganar. ¿Y por qué individual? Aquel que no lo tenga tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque cada tutela lleva una medida provisional que pide la revocatoria de esa resolución. Si ganamos una, pues la idea es que se tumbe y con eso se le deja aplicar a todos. O sea, deje aplicar para todos, o sea, ya se revoque esa resolución. Digamos, esa es la sugerencia. Hay algo que yo estuve en la Universidad del Valle, la Universidad del Atlántico la semana pasada, y pues digamos que se alimentó un poco este escrito, y es el principio de favorabilidad, también se parece un principio constitucional, y que es el indubio pro operario. ¿Qué quiere decir ese principio? O sea, que se debe aplicar la norma más favorable a los trabajadores. ¿Por qué lo digo? Tenemos que el Código Sustantivo del Trabajo consagra la suspensión de los contratos en el artículo 416 del Código. ¿Qué dice? Que en el caso de que se declare una huelga en el marco de una negociación colectiva, después de presentar un pliego de peticiones, cuando los trabajadores eligen entre tribunal de arbitramiento y huelga, en el momento que se declare la huelga se suspenden los contratos, con la prerrogativa que no se suspende la cotización en salud y pensión. Esa es la única causal por fuera de las que cité antes, que cita la norma para suspender. Pero aquí, en el caso de los docentes catedráticos y ocasionales, empezamos primero. Ellos no son trabajadores particulares, no pueden presentar pliegos de peticiones, de hecho solo se pueden presentar pliegos de solicitudes, por lo tanto, no pueden declarar huelga. Digamos que esa es una debilidad grande en la legislación colombiana, y es que el derecho a la huelga se limita demasiado, incluso por la actividad que estés prestando, así sea con trabajadores del sector privado. Entonces, digamos que esta es una desventaja a los trabajadores, pero aquí en interpretación negativa de este principio de favorabilidad, pues las universidades toman lo que implica en la huelga para suspender contratos, pero te niegan todos los derechos a la negociación colectiva como empleados particulares y no te permiten negociar no te permiten declarar huelga legalmente constituida. Entonces, nosotros decimos, hombre, si el trabajador o el docente no puede presentar un pliego de peticiones, porque sí le pueden aplicar la parte negativa y es que le suspenden el contrato en caso de huelga. Eso es uno. Y dos, pues sabemos que esta huelga es de los estudiantes, paro de los estudiantes, los docentes apoyamos porque el ejercicio docente también es ponernos a hablar de qué es lo que está pasando, qué sucede con la universidad, y es un derecho constitucional participar de las decisiones que nos afectan. En esa medida, ASPO está en asamblea permanente
los profesores están en dinámica, están asistiendo a las universidades, están hablando de este problema con los estudiantes, lo están socializando con la comunidad e implica que nosotros estamos allí, que es una decisión estudiantil que respetamos y de hecho estamos de acuerdo con ello, pero es el paro estudiantil, entonces no puede excusarse en esto las universidades para suspender los contratos. Por otro lado, pues en el plenario de ASPU me manifestaban que en la Universidad de Antioquia no han suspendido el pago a los docentes catedráticos y ocasionales, pero lo que sí se prevé es que una vez se levante el paro, los profesores van a trabajar o reponer ese tiempo gratis. Pues eso, nadie tiene por qué trabajar gratis, o sea, ya hemos dicho que nosotros seguimos aquí presente, estamos en el marco de una asamblea permanente, de que la actividad docente no es solo dictar cátedra directamente. En esa medida se cumple o se debe mantener el pago de los salarios durante este periodo. Si los estudiantes se reintegran a clases y ya no cancelaron todo lo que compete a la última vinculación laboral, no significa que yo deba trabajar gratis, ¿no? Eso es un incumplimiento patronal. O sea, los rectores tienen que tener claro las universidades de que una vez los estudiantes entran a clase, deben de pagarle a los docentes el tiempo que ellos inviertan trabajando. En esa medida, pues yo cito el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo, en su literal, C, dice lo siguiente: derecho de los sindicatos. Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, es una prohibición. Está prohibido hacerlo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley, que es la que expliqué la vez pasada, que no aplica para ustedes, y de huelga imputable al empleador por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores. Recientemente salió una sentencia en una universidad privada, creo que es la Cooperativa, porque la universidad decía, los trabajadores declararon huelga, que es ilegal la huelga porque el servicio de educación superior era esencial. Servicio público, no lo es. No lo es, y eso dijo la Corte Suprema. Reiteró de que no es un servicio esencial y que se puede hacer huelga. Bueno, en esa medida, pues, ¿qué más clásico, lógico, de incumplimiento patronal de que no te paguen? El incumplimiento en el pago del salario es, por esencia, lo que significa incumplimiento patronal. Si las universidades deciden no pagar a los docentes el tiempo que laboren, pues nosotros estamos habilitados para hacer un cese de actividades por incumplimiento patronal. Ojo, este cese tiene que cumplir unos requisitos que ha impuesto la Corte Suprema, entre otros que se ha votado por la mayoría. Pero la pregunta es, ¿no son la mayoría de docentes catedráticos y ocasionales? La mayoría de trabajadores se pudiera votar en ese sentido. Lo que se recomienda, Camila, ahí les transmito cuáles son las peticiones de la tutela. Uno, revocar la resolución, como el número que tenga, que es la que suspende la vinculación. Recuerden que a veces dice, no suspende los catedráticos ocasionales, sino que suspende los programas tales, y con eso ya usted queda vinculado. Ese tipo de resolución que implique su suspensión, a esa la aplica. 2, reintegro inmediato al empleo. 3, el pago de los salarios dejados de percibir y ordenar a las universidades a que no vuelva a incurrir en ese tipo de conductas. Digamos que la idea no es solo que se queden los profesores catedráticos y ocasionales liderando esta lucha, sino que los docentes de planta que tienen mayores garantías en estas circunstancias también los acompañen, de que si se va a hacer una jornada de tutelas, vayan todos y todas juntos, de que sea un evento masivo, que sea un evento público. Sabemos que quizás la orientación del gobierno nacional es para debilitar el paro estudiantil. Lo más fácil es decirle a los docentes que no les vamos a pagar. ¿Para qué? Porque ya incluso sé docentes que están dando clases virtualmente para tomar notas y que así le paguen. Eso ya debilita el paro estudiantil y no es la idea, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que así hay un paro, así hay un paro estudiantil, así hay una suspensión, la universidad está incurriendo en una ilegalidad. Me comentaban en el plenario que había rectores que decían que les preocupaba que estuvieran incurriendo en un prevaricato. O sea, para mí eso es un argumento muy leguleyo, por así decirlo. O sea, él no está pensando en que si yo le suspendo un contrato, pues estos docentes no van a tener que llevar a su casa, ni que comer, ni que pagar un recibo, nada.
Entonces, ¿yo por qué voy a mirar? Voy a estar incumpliendo en un prevaricato si estoy respetando derechos fundamentales. De hecho, el Código de Procedimiento Único lo dice, perdón, de Disciplinario Único lo dice. Usted debe respetar derechos fundamentales y cualquier servidor público que los viole, pues será sancionado. Y este es uno. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos argumentos fuertes con los que dar la pelea para seguir en asamblea permanente, para seguir en apoyo a los estudiantes, y sí es importante, y lo decía tanto en Cali como en Barranquilla, no es que estemos de vacaciones, no, los docentes pues debemos estar asistiendo a las universidades, debemos estar socializando lo que llevamos, no a clase, porque hay que respetar la decisión de los estudiantes y es que están en paro. Nosotros no tenemos por qué cuestionar esa decisión, pero sí hacer otras cosas más allá de dar clases como actividad docente, que es incluso la reflexión de cuál es la situación del país, cuál es la situación de las universidades. Pues en esa, digamos en términos generales, eso es, digamos, la estrategia que estamos manejando por el momento. Yo sé que cada universidad tiene su situación diferente, igual yo pues quedo atenta, quedamos atentos, ¿no? Desde el equipo jurídico nacional a cualquier duda o inquietud que tengan. Yo creo que no hay que dudar en presentar la tutela, si ya, ojo, solo procede en el caso de las universidades que ya suspendieron la vinculación laboral, solo en esas. En las que no, pues no hay lugar, ¿sabes? Presentemos la carta, que es la que les comentaba, pero creo que lo importante es empezar a crear un precedente jurisprudencial. Si bien no lo hay, que fue lo que dije al comienzo, lo cierto es que una vez presentemos muchas tutelas y masivamente tenemos una opción de llegar a una revisión de la Corte y podemos dejar un precedente para evitar que esto vuelva a pasar cada vez que sucede este tipo de situaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, pues si quieren la pueden escribir en el chat del Facebook y podemos resolverla rápidamente. Bueno, te leo algunas de las preguntas. ¿Cómo es posible acceder al formato de la carta? Pues si quiero ir contestando eso. Sí. Mira, la carta se envió, de hecho hay una versión ajustada que envié a ASPU el lunes, ayer en la mañana. Como les comentaba que estuve en Valle, pues se nos ocurrió otros argumentos para nutrir la carta, sobre todo el tema de cese de actividades. Está en el correo ASPU Nacional, ellos los enviaron, o si no lo han enviado, lo van a enviar ya a los correos de las sesionales, ya lo van a enviar a los correos de las sesionales para que la puedan descargar. Igual sería hablar con el presidente del sindicato porque es ser firmada con él para que autorice la firma digital de la carta y ustedes la puedan radicar. Igual lo que han hecho otros sesionales es que le agregan la carta es firmada por Pedro, ¿no? Le agregan un acápite en el que pues ya la contextualizan a lo que está pasando en su propia universidad. Bueno, ese documento para la tutela lo tiene un borrador, ¿dónde se radica? Y bueno, pregunta una profe, ¿y donde los docentes no se han declarado en asamblea permanente? Ay, ¿cómo sería? ¿Y pero son de AFU? La pregunta es que son de AFU, porque AFU ya lo ha dicho, es una cosa... pues lo que está diciendo es que igual no dejemos de asistir a la universidad. Eso sí se ha dicho que estamos en solidaridad con los estudiantes, pero que se pare de los estudiantes. Bueno, otra pregunta es, ¿en el tiempo de suspensión hay que hacer presencia en la universidad? Sí, en esa universidad se requiere que ya suspendieron el contrato. No, pues si ya lo suspendieron, lo que toca es demandar para que no, tutelar para que lo reintegren. Pero yo creo que sí es importante, de todos modos, no dejar la universidad. Es importante que estemos asistiendo. En caso de declarar paro indefinido, ¿cuál es la situación de vinculación laboral para docentes de vinculación laboral contratistas? Si usamos la tutela durante esta anormalidad, ¿no habría un instrumento jurídico o legal para evitar posibles represalias? Esto es, la no contratación o renovación de contratos para próximos semestres. Bueno, hay que aclarar, ¿no? El paro es de los estudiantes, es un paro estudiantil, ellos lo han declarado así. AFU como docente, pues, digamos, estamos en solidaridad en las causas y creo que Pedro ha participado en la sesión del Congreso manifestando y con los estudiantes la posición de este sindicato y es de que se fortalezca los ingresos. Y se enlaza con la siguiente pregunta, porque digamos que
esto no es nuevo para ASPO. O sea, este tema de exigir mayor presupuesto es de hace años y parte de que si no hay un presupuesto suficiente, no, las universidades no pueden hacer la contratación en debida forma, como debiera hacer, que es abrir concursos públicos de mérito. En esa medida, lo que quiere ASPO es que se fortalezcan los ingresos a las universidades y que las personas puedan ser vinculadas bajo esta forma y que le garantice una estabilidad laboral. Yo creo que por eso, claro, que ASPO tiene que apoyar el paro estudiantil. En esa medida, nosotros, digamos, lo que ha hecho ASPO a nivel históricamente en las negociaciones colectivas con el gobierno nacional, es decirle esto, tenemos que formalizar a los docentes. ¿En qué medida? No es que vamos a traer gente nueva, es quienes están aquí ejerciendo un cargo hace 20 años, tienen que formalizarles su situación laboral. Y hemos dado alternativas, propuestas, hemos dado un tema gradual, pero digamos no hemos contado con voluntad por parte de las universidades, creo que por ahí será una, de mejorar esta situación de los docentes. Entonces, en primera medida, creo que donde podamos garantizar un mayor presupuesto, podemos exigir a las universidades que se formalice la situación de los docentes catedráticos y ocasionales. Por eso creo que se enlaza las dos preguntas. Y lo otro es que la tutela tiene la petición de que la ordene a la universidad en no reincidir en este tipo de resoluciones o de violaciones. Entonces, digamos que estamos tratando de garantizar que no se haga. Y no, y si nosotros logramos que esto sea revisado, igual, recuerden que la jurisprudencia también es fuente de norma, entonces de ahí podemos ya tener un presente positivo para evitar que vuelva a pasar. Bueno, otra. El presidente Duque afirma que la Contraloría dice que no se puede pagar lo que no se trabaja. Ese es el argumento y dicen que es prevaricato, ¿no? Yo creo que están equiparando un contrato laboral. Acuérdense que el trabajo tiene especial protección del Estado colombiano, que somos un Estado social de derecho, con un contrato con una entidad o con un contratista, una contratista para que me desarrolle cierta actividad del Estado. No, o sea, de hecho incluso en ese caso el Consejo de Estado dice, hombre, si yo tengo que hacer una obra para el Estado y por casos de fuerza mayor no la puedo hacer, de mutuo acuerdo entre el Estado y el contratista decidimos suspenderlo. Acá no, acá ni siquiera te igualan en lo negativo, no en lo positivo, que es lo que decía anteriormente con el tema del principio de favorabilidad. Y es que la Contraloría pues ni es juez, y el presidente Duque tampoco lo es, para venir a tomar decisiones o decir qué es lo que está en derecho y no, eso que lo decide un juez. Y un juez va a analizar esto, y ya lo dije, hay un precedente jurisprudencial, es que la autonomía universitaria no es ilimitada, y la limitación es el derecho fundamental al trabajo, a la salud, los principios constitucionales. Entonces yo realmente no acepto ese argumento bajo ninguna circunstancia. Bueno, la otra. Ante la situación específica de los docentes de cátedra en la Facultad de Artes de la Universidad del Atlántico de Antioquia, se trata de una finalización de contratos, lo cual deja a los docentes desarmados y hasta tanto no se reanude la actividad académica, la universidad no hará nuevos contratos, lo cual puede dejar a los profesores desvinculados indefinidamente. ¿Se podría exigir la continuidad de esos contratos mediante tutela, mediante esa tutela? Sí, yo creería que sí, porque supongo que esa finalización fue anticipada al periodo inicialmente pactado o digamos el que decretó la universidad bajo resolución. Yo creo que si se pudiera presentar la tutela, tocaría ajustar, pues la resolución no desvincula, sino que finaliza el contrato. Por otro lado, pues tocaría mirar esas resoluciones. Yo le sugeriría, sí, ahorita pasamos el correo jurídico de ASPO como para que envíen estas resoluciones donde ya han procedido para poder quizás ayudarles a adaptar la tutela para ese caso, pero para mí sí procede. Bueno, y otra que han preguntado, cuando tenemos más de 10 años de estar en esta misma forma contractual, docente ocasional, ¿la universidad puede dejar de contratarnos? Pues mire, yo le cuento que, digamos de que lo hacen y la gente no demanda. Entonces yo le hago un ejemplo. Si yo tengo 100 trabajadores mal contratados, o sea, pongámosle que son subordinados y los tengo por prestación de servicio, me estoy ahorrando una plata grande de nómina, ¿no? Por eso lo hago, para ahorrar nómina. Pero resulta que me demandaron 50 y lo que me toca pagar en indemnizaciones y todo lo que me condena un juez es muchísimo más grande que lo que me ahorré, hombre, pues yo no lo vuelvo a hacer, ¿no?
Pero si me demandan dos o tres, hombre, yo le pago a esta gente todo lo que me ordene el juez y aún así me ahorré un montón de plata. Más o menos eso es lo que pasa en el país, tanto para docente y cualquier otro tipo de estos contratos de inestabilidad laboral. Yo considero que hay todos los principios constitucionales de que no se debe hacer. Nosotros estamos pensando como equipo jurídico, quizás sea objeto de otra charla, sobre qué figura o cómo demandar, no una tutela. En estos casos yo creo que procede una tutela en el tema de debilidad manifiesta. Pero para el docente que no tiene ningún tipo de estas debilidades, yo me iría por una demanda ordinaria. Y en el momento que empecemos a demandar, pues se tendrá que crear jurisprudencia y lo tenemos que hacer. El problema es que no ha habido muchos voluntarios para las demandas, pero creo que el equipo jurídico ya tiene, digamos, unos adelantos al respecto. Otra. No hay una herramienta legal o jurídica para evitar posibles represalias. Lo digo porque en la UN he visto casos de compañeros que han peleado y han ganado los procesos, pero al siguiente semestre no los contratan. Y eso pasó en la de Pamplona también. Claro, yo pienso que podemos, una alternativa, pues irnos por el Ministerio del Trabajo y ojalá que a nivel nacional, porque sabemos que en las territoriales no nos va nada bien, o sacar esto a nivel internacional, y es que nadie puede ser perseguido por defender sus derechos. El problema es que en Colombia, digamos, hay una flexibilidad laboral que viene desde el 90, en el que técnicamente se permite estos contratos a término fijo y que las personas, el empleador pueda deshacerse de ellos sin ningún tipo de represalias. Pues yo creo que, si uno que depende de la ciudad en el que estemos, pero creo que sí se hay represalias. Yo me iría por una queja ante la Procuraduría y me iría por una queja ante el Ministerio del Trabajo. Y ir hasta el final. ¿Qué hacer en suspensión de calendario sin suspensión de resoluciones? Bueno, la tutela como tal está solamente enfocada a suspensión de resoluciones, de vinculación, pero mira que tendríamos que revisar esa resolución a ver si procede, porque es más complejo, porque si suspendieron el calendario no creyera que suspendieron todo. Tendríamos que verla y ver si se puede adaptar o no. Yo la veo más difícil en esas casos. Bueno, otra. En la Universidad Distrital, las resoluciones de vinculación de los colegas mal llamados de vinculación especial se señala en su artículo 6 que para cesar los pagos por parte de la U debe haber autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Se sabe algo de eso? ¿Existe esa autorización? Si no la hay, ¿es ilegal, aún más de la que ya lo es, o la cesación de pago de los salarios? El Código Sustantivo del Trabajo dice que la suspensión de contrato no procede, masiva no procede sin una autorización del Ministerio del Trabajo. Digamos que yo creería en esencia que se debiera por cada universidad de solicitar. Pero el código sustantivo solo aplica en la parte individual en la que se encuentra consagrada esta suspensión masiva de contratos para los trabajadores del sector privado, ¿no? Y o trabajadores oficiales, o sea que en esencia no les aplicaría a ustedes. Ya, por eso no me metería por ese lado, porque a ustedes solo les aplica como servidores públicos la parte colectiva o el título 2 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, en la Unicauca no se ha declarado suspensión, pero la amenaza es constante. Según lo que decían, se radica una carta expedida por ASPO y quiero saber si esa carta la radica cada docente o la seccional. No, la radica ASPO Nacional. O sea, la seccional debe encargarse de articular con ASPO Nacional para que Pedro autorice la firma y se pueda radicar. Heidi, quisiera preguntarle, en el caso de la Universidad de Pamplona emitió una resolución suspendiendo el calendario académico y una resolución suspendiendo las vinculaciones de los profesores vocacionales catedráticos. Esa suspensión se dio a partir del día 1 de noviembre. Sin embargo, pues decía que la suspensión era indefinida. Sin embargo, el día de hoy, 20 de noviembre, acaban de hacer de nuevo otra suspensión, pero ya no va hasta indefinida, sino que va que las clases inician el 21 de enero. Entonces, la pregunta es, el contrato inicial del profesor, la vinculación inicial, bien sea resolución para los profesores ocasionales o contrato de trabajo especial, que lo llaman allá para profesores hora cátedra, inició el 21-22 de agosto y finalizaba, si todo hubiese ido normal, el día 16 de diciembre. La pregunta es, yo he leído el Código Sustantivo del Trabajo y dice que esa suspensión
cesaría en el momento en que también cesa la vinculación. En este caso, la suspensión pasa del término de finalización del contrato. Entonces, ahí, ¿cómo queda el profesor? O sea, no sé si él ya tendría que volver, por ejemplo, en enero, reanuda actividades con ese contrato, ya está vencido. O tendría que volverse a hacer otro contrato. Bueno, Bueno, profe, yo no entiendo cómo contratan una universidad pública por un contrato de trabajo a docentes catedráticos. Creo que incluso hay que analizar la legalidad de ese contrato, pero si lo hay, digamos, presta todas las formalidades y acarrea todos los derechos. Primero, pues, que si mi contrato iba a 6 meses y me lo suspenden antes, pues me lo terminan antes, me lo tienen que notificar 30 días antes. Si no procede una indemnización, que es que te tienen que pagar el tiempo que falta para finalizar el contrato. Eso por un lado. Segundo, si ya se finaliza porque ahí está estipulado cuándo y me pasaron la carta, si voy a volver a traer con la universidad me tienen que hacer un nuevo contrato. Es por lo que son por resolución, profe, pues ya esa resolución, para cada vez que usted tiene que ingresar, tiene que haber una resolución que lo vincule. Bueno, en nuestra universidad suspendieron contratos desde el 1 de noviembre y de forma retroactiva, ya que el comunicado se generó el 13 y se indica negociar para trabajar gratis, entre paréntesis, recuperación del tiempo perdido, unas semanas en enero, compensando las clases pagadas en octubre. ¿Se está violando el derecho laboral? ¿Cuál es el tiempo sugerido para iniciar la demanda? No, la tutela es inmediata, o sea, yo creo que es tarde para que la estén radicando, ya saben, individualmente. Ahí se dejan espacio en blanco para que cada quien llene de acuerdo a sus circunstancias, lo que no aplica lo quita, pero para mí ayer fue tarde presentar la tutela. ¿El contrato realidad aplicaría para los docentes ocasionales que llevan más de 5 años como ocasionales o cuánto tiempo se requiere? Porque esa sería una herramienta de defensa. Profe, más que contrato realidad, es principio de primacía de la realidad son las formalidades, eso aplica a cualquier forma de contratación. Y claro que aplica, profe, yo creo que desde que ya me contrataron el segundo año igual, ya aplicó, porque se supone que esa figura es solo para un año, ¿no? Que hacen las universidades o lo contrato por 4 meses o por 11, pero no llega a los 12. Y el otro año otra vez. De hecho, incluso así hacen en el sector privado y hemos iniciado una demanda contra la Uniminuto, pero creo que es hora de que lo hagamos a nivel universitario, creo que universidades públicas, creo que la próxima negociación colectiva sería un gran apoyo para llegar, no es como yo pienso, no, mire, yo pienso y tengo esta sentencia, es como nos da más peso en la negociación. Si se suspenden los contratos, el campus se encuentra cerrado y se estableció una reanudación del calendario para enero, en esta situación, ¿cómo nos encontraríamos los docentes? Porque yo creo que eso es más fácil, ¿no? Porque usted no ha dicho yo no voy a ir a trabajar, o aquí qué docente ha dicho yo no quiero ir a trabajar, creo que ninguno lo ha dicho. Y si la universidad cerró las instalaciones fue decisión de ella, o sea, ya te tiene que garantizar ¿cómo se dice? Garantizar las condiciones para que tú puedas trabajar. Si no te las garantiza, encima te lo suspendes, es una decisión de él. No puede recaer sobre ti ese problema. Aún considero hay más argumentos para ganar la tutela en estos casos. El hecho que en la UIS no se autorizó el pago de nómina a cátedra del mes de noviembre, ¿quiere decir que ya estamos desvinculados? Desvinculado no, profe, pero ahí opera lo que le decía el artículo 377 del Código Sustantivo del Trabajo, que eso sí les aplica, y es de que eso implicaría que estamos en un incumplimiento patronal, por lo que los docentes fácilmente podían reunirse todos, los catedráticos y ocasionales, y votar un cese de actividades hasta que le pague la universidad. O sea, que aquí las universidades levanten paro. Si ustedes no le han pagado, pues ustedes no tienen por qué trabajar. La otra es ASPO asesora a docentes no afiliados. El equipo jurídico está vinculado con un acuerdo con ASPU, entonces digamos que asesoramos directamente, va en el marco de ese acuerdo, a los afiliados de ASPU, los que no, pues ya tocaría que contrates con cada abogado directamente los servicios. Heidi, otra pregunta. Me preguntan los profes de Pamplona si, digamos, en los contratos o en las resoluciones de los profesores ocasionales, su merced hace un ratico hablaba de que durante el tiempo de suspensión la universidad debería pagar la seguridad social. Sí. Pero entonces la pregunta es que ellos quieren como que desglosemos todo, es decir, tendría que pagar salud, pensión y riesgo sí, por la totalidad
digamos, el costo o cómo La se totalidad hace? del costo no puede cambiarlo, o sea, la cotización tiene que seguir tal cual como si Sí, estuviera pero la trabajando. pregunta es, digamos, si a mí no me están pagando porque a mí me suspendieron, entonces mi salario me lo suspenden. Entonces el aporte que yo tengo que hacer como empleado, el porcentaje que me toca a mí, No, eso lo tiene que cubrir completo la universidad y tomar ese porcentaje así no te llegue nada. Supuestamente lo toman los dos, pero sigue cotizando. ok, gracias. ¿Listo? ¿Otra? Heidi, en el caso de la Universidad de Pamplona, como le digo, o sea, no, a nosotros se nos terminaban las vinculaciones de los profes, bien fuera por contrato o por resolución, se terminaba el 17 de diciembre. Como la vinculación, no, perdón, el semestre inicia una vez más el 21 de enero, en ese caso, ahí, ¿qué hacer? O sea, digamos, el tiempo desde aquí hasta el 21 de enero solamente nos cubriría hasta el 17 de diciembre la salud, pensión, riesgos, y habría que volver a firmar otro contrato porque su merced dijo que sí, que tenía que volver a hacerlo. Porque entiendo que no, los no que están sé. por la resolución inicial, así hubiera habido paro no ir hasta el 17 de Ajá, diciembre. sí, Y luego ya el otro año vuelven y le hacen otra sí, resolución. señora. Esa resolución está suspendida y dijeron que se suspende hasta el 21. Ustedes tienen la duda de si esa misma que tienen se la prorrogan o tienen que hacer otra, ¿cierto? Yo creo que eso, cualquiera de los casos está mal, empezando por ahí. Entonces, digamos que si la universidad les vuelve a hacer otra resolución a comienzo de enero, yo no le doy problema, y si hasta diciembre, pues digamos en el caso tutelar pedimos hasta lo que hay en diciembre, y si el otro año persiste, pues volvemos y tomamos esa parte. Pero para mí ambos escenarios están mal, mal. Gracias. Bueno, entonces, en Girardot somos algunos que no vivimos allí. Es obligatorio estar en la U durante la suspensión y la otra, para el caso en donde el contrato dice se paga por hora laborada y la universidad está en asamblea permanente, ¿qué pasa? Pues no me queda claro el tema del contrato, o sea, porque yo entiendo que a los catedráticos y ocasionales los vinculan mediante resolución. Entonces no quisiera ver la resolución que se le ha ocurrido decir que paga por hora, porque eso todavía es más nefasto que cualquier otra que haya visto y es más demandable. Por otro lado, si es un contrato que dice por horas, pues hay algo que decía yo en el tema de autonomía, pero también aplica para todos, ¿no? Ninguna norma, contrato, puede ir en contra de la Constitución y este tipo de cláusulas son ineficaces. Para el otro caso, pues mire, si están en asamblea permanente en la universidad, para mí los docentes no deben asistir, reitero, no a dar clases, debemos de participar de la asamblea permanente y las actividades que se acuerdan, ¿no? Con los estudiantes y demás. Pero si ya en mi universidad me suspendieron el contrato, no, pues digamos que como tal no hay como la obligación de estar allí, pero si tú no estás, pues es muy difícil que te puedas defender, ¿no? Entonces creo que es importante mantenerlo. Claro que no tienes ingresos y ese es un debate, pero no te implica que no puedas presentar la tutela. Creería que debes presentarla igual. Eh, Buenas noches. Se debe esperar una resolución de suspensión del contrato en el caso de la UD. Solo se publicó la resolución de suspensión temporal del calendario académico, en este caso particular que viene para nosotros. Sí, pues la verdad la tutela está enfocada en las resoluciones de suspensión de vinculación laboral o de contrato. Yo quizás debería hoy, como tarea para el equipo jurídico, mirar la posibilidad de erradicarla para la suspensión de calendario académico, pero es más difícil. En Unicauca nos pidieron llenar un formato para soportar las actividades realizadas en noviembre. Actividades de investigación encaminadas a la proyección social, dirección, asesoría, trabajos de grado, actividades Genial. encaminadas a acreditación, actividades encaminadas a procesos curriculares. Por lo tanto, si los profesores han asistido a asambleas, marchas, esas horas no van a ser pagadas. ¿Eso es posible? No, profe, me parece genial lo que está haciendo la Unicauca, es el argumento también que decimos nosotros, o sea, el tema docente no es solo dar cátedra. Y si ellos le están solicitando a usted actividad de investigación y extensión, me parece genial, creo que quizás se pudiera sustentar un poco el de participar en las actividades de la Asamblea Permanente en la medida pues de lo que decía, ¿no? Como ciudadanos todos tenemos derecho de participar de las decisiones que nos afectan, pero me parece que ese ejemplo de la Unicauca es bueno y que ojalá se pueda replicar en las demás universidades. Profesores en calidad de tutores, en IPREDUIR, no nos definen situación de suspensión de todas las actividades, hora laborada, hora paga. En mi universidad, un parágrafo del contrato dice: el contrato se suspenderá por imposibilidad transitoria
de ejecutar su objeto por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Esto puede ser excusa de ellos para el no pago del salario? Sí, de hecho en la Universidad del Valle también vi esas cláusulas y reitero, ¿no? Hay cláusulas que son ineficaces, así tú lo firmes, no es legal. Por otro lado, digamos, caso fortuito. ¿Qué es caso fortuito? Lo decía yo al comienzo de la charla, no se acepta jurisprudencialmente como caso fortuito la manifestación pacífica, sea del trabajador o sea de que alguien se tomó la vía en la que yo iba al trabajo, lo que sea. Esa no es una causal fortuita para suspensión de contratos. Debe ser cosa jurídica, ¿no? ¿Se puede solicitar asesoría ante ASPU para iniciar la tutela? Sí, pues Camilo, ahorita que termine la transmisión, vamos a publicar el correo de ASPU allí ¿cómo se llama eso? Facebook. En el Facebook para que puedan escribir allí para hacer llegar la tutela o para que nos envíen las resoluciones para ir mirándolas. Heidi, al faltar tiempo por cumplir con el contrato o la resolución y no avisar con antelación se debe indemnizar, es decir, Sí. no enviar un mes antes, En el caso de la resolución, no. ¿no? En el caso del contrato, sí. De los contratos laborales, que en la Universidad de Pamplona los contratos laborales de los profesores cátedra es por hora. O sea, si usted no, se supone que si usted no da o no dicta su hora, no le van a pagar. Y si están en cese de actividades, porque los estudiantes cierran el campus, pues el profesor no puede elaborar, entonces a ellos nunca les pagan nada. No, pero yo creo que, uno, si esos contratos los suspendieron o los terminaron, como les decía, tenían que notificarle 30 días antes y sí procede la indemnización. Dos, pues que no es una causa achacable a los docentes, sino que es un tema de manifestación pública pacífica. Y tres, de que en ese caso, se me fue la otra. Pero bueno, sí, en esencia para mí, bueno, le decía que está mal, o sea, ese contrato vuelve y reitero, o sea, solo deja la actividad docente como la mera cátedra y pues eso va en detrimento de la calidad académica. Creo que incluso ese contrato es totalmente demandado. Bueno, profes, pues muchas gracias por participar, por preguntar. Yo sé que es un tema bastante álgido y creo que aplica para todos y todas a nivel nacional. Lo he visto, los docentes están muy asustados con este tema. Hay una inestabilidad y una zozobra que no es justo, ¿no? Que la tengamos o la tengan. Pero para ello, pues reitero, ¿no? Universidades en las que no ha pasado, pasemos la carta. O sea, aquí está, hablen con ASPU Nacional para que la radique, para que Pedro la firme y se pueda radicar. Y en los que no, o sea, ayer fue tarde, ya que tienes que perder, o sea, ya no tienes contrato, ya no tienes salarios, estás pasándola mal, o sea, es el momento de radicar la tutela. Entonces, no, quedamos atentos, ya publicamos el correo y cualquier cosa, pues estamos pendientes por ese medio. Hasta luego.